El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo. Esto decía Frida Kahlo, quien nació aquí y conquistó al mundo a través de su arte. Aquí surgió la pintora que, postrada en cama, le dio color al dolor. Se graduó con honores en pintar autorretratos y vivió el amor y el desengaño con Diego Rivera. Estamos en el Museo Casa Azul para celebrar los 65 años de acercarnos a esta gran artista universal. Así es, Javier, y precisamente estar aquí nos emociona y también nos contagia de esa energía de Frida, quien fue un sol alrededor del cual orbitaban Diego, sus amigos, familiares, personajes y ese mundo maravilloso que plasmó en su pintura. Y precisamente platicaremos con Perla Labarte, directora de este Museo Casa Azul, sobre las celebraciones en torno a este importante aniversario. Nuestro compañero Óscar Helguera va a dar cuenta del efecto Frida en el mundo, y Rodrigo Peredo nos va a dar cuenta también de la exposición en Guadalajara, Frida sin fronteras. Así es, Javier, y tendremos también en México, en 100 Objetos, a nuestra compañera Norma Guzmán, que nos va a platicar de la paleta de colores de Frida Kahlo. Estamos y comenzamos con la X en la frente. Esta es la Casa Azul, la casa de Frida Kahlo. Aquí vivió 47 años, desde el 6 de julio de 1907, cuando nació, hasta el 31 de julio de 1954, cuando dejó escapar su último suspiro. En esta casa conoció el cariño de sus padres, el gusto por el retrato y la fotografía, el amor y el odio, la polio que le dejó rígida una pierna desde los 6 años. Aquí estuvo su cuerpo roto por un accidente de tránsito. Aquí comenzó a pintar como un juego y después como una larga convalecencia. Aquí vivió con Diego Rivera el amor loco, quien modificó la arquitectura original de la casa con su amigo Juan O'Gorman. Por eso los colores, la pirámide en el patio, los murales de piedras naturales. También aquí supo de las ganas de tener un hijo que nunca tuvo. Aquí vinieron a festejarla Villarrutia, Pellicer, Pita Amor, Dolores del Río, Novo, Remedios Varo, Tina Modotti, Orozco, Isamu Noguchi y André Breton, el padre del surrealismo, quien definió la obra de Frida como una bomba envuelta en una cinta de seda. A la muerte de Frida, Diego Rivera decidió convertir la Casa Azul en museo. Guillermo Kahlo, padre de Frida y reconocido fotógrafo del Porfiriato, adquirió este terreno en el que en 1904 construyó la casa familiar, con un patio central, las habitaciones alrededor y una fachada de estilo francés. Y justamente aquí, el 6 de julio de 1907, nacería una pequeña llamada Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, cuya vida estaría marcada por el dolor. Padeció poliomielitis, cirugías, accidentes y desengaños, a los cuales ella, como hechicera, transformó en un verdadero legado con imágenes poderosas que se convertirían también en su testamento político. Y justamente 4 años después de su muerte, en 1958, por intermediación de Diego Rivera, su hogar se convirtió en el Museo Casa Azul, en donde se guardan y exponen sus objetos más personales, sus cuadros, figurillas de arte popular, esculturas, libros y muchos más objetos que honran la memoria de Frida Kahlo. Perla Labarte, directora del Museo Frida Kahlo, ya lleva 65 años esta Casa Azul y no deja de sorprendernos la gran cantidad de visitantes, como que siempre hay cosas nuevas. ¿Así es? Pues la verdad es que, Javier, primero que nada, muchas gracias por estar aquí conversando con nosotros en la Casa Azul. Pues siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que decir de Frida Kahlo, siempre hay una nueva conexión por hacer, siempre hay una nueva línea de investigación por desarrollar,
Así que para nosotros es un verdadero privilegio hoy cumplir 65 años como museo, y también es un gran compromiso para los siguientes 65 que nos vengan en el futuro. Así que muy contentos de poder platicar acerca de este museo y del aniversario que estamos cumpliendo. Y del marco del aniversario, ¿qué están planeando? ¿Qué están haciendo? Pues mira, la verdad es que tenemos una programación muy variada, pensando en todos nuestros públicos. Lo que se nos viene más cerca es las celebraciones que vamos a tener en julio, porque julio es el aniversario de nacimiento de Frida, el aniversario luctuoso, pero sobre todo es el mes donde este año cumplimos 65 años. Así que tenemos preparado una agenda muy rica, pensando en los diferentes intereses, en los diferentes públicos que nos visitan aquí en la Casa Azul, pero que también son parte de nuestra comunidad virtual. Pues adelántanos algunas cosas que van a hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Pues mira, vamos a empezar con un ciclo de charlas con instituciones hermanas de este museo, porque queremos que el público de la Casa Azul conozca la obra de Frida Kahlo y la obra que está en diferentes instituciones. Así que vamos a empezar del 6 al 14 de julio con estas charlas, una por día, en donde el Museo de Arte Moderno nos va a platicar acerca de las dos Fridas. El Museo, el MoMA de Nueva York, nos va a platicar acerca de la obra Mis padres, mis abuelos y yo. Vamos a también tener Los frutos de la tierra de la colección Banamex. Vamos a platicar también de este autorretrato que tiene el Museo Robert Brady, y así diferentes museos nos van a platicar acerca de las obras que tienen en sus colecciones, porque lo que queremos hacer con esta actividad es relacionar estas grandes obras que hoy pertenecen y enriquecen otros acervos, y los queremos vincular con la Casa Azul, porque finalmente en muchos casos este fue el lugar donde esas obras se concibieron, este es el lugar donde esas obras se pintaron o que definitivamente se escribió acerca de ellas aquí. Así que por eso queremos ofrecerle al público la posibilidad de saber dónde poder ver obras de Frida Kahlo más allá de los muros de la Casa Azul. Queremos extender nuestros muros con nuestros museos o nuestras instituciones culturales aliadas en este proyecto colaborativo. Así que con eso vamos a arrancar las celebraciones del 65 aniversario. Más adelante vamos a hacer la cancelación de un timbre postal, porque lo que queremos es recordar cómo Frida Kahlo mantenía relaciones muy cercanas con muchos de sus amigos, con muchos de sus familiares, a través de la correspondencia que mantuvo con ellos desde muy temprano en su vida hasta el final. Así que por eso creemos que tiene mucho sentido celebrar con un timbre postal, porque muchas de esas cartas además se escribieron en la Casa Azul. Así que queremos que la gente reciba en otros lugares del mundo cartas con una estampilla postal, con un timbre postal que conmemora el 65 aniversario de la Casa Azul. Pues qué proyectos tan interesantes nos Sí. estás compartiendo, la verdad, y todos tienen mucho sentido, ¿eh? Lo de la Frida corresponsal, sin duda, hay muchas cartas de ella. Claro, y mira, y por supuesto que no podíamos dejar de celebrar este aniversario con una exposición que vamos a inaugurar al final de julio, en donde vamos a platicar acerca de la Casa Azul desde diferentes ópticas, por supuesto, y vamos a empezar con la casa como museo, que es lo que estamos celebrando este año, pero vamos también a llevar por un recorrido a nuestros visitantes para que conozcan todas estas facetas que tuvo la Casa Azul, porque la Casa Azul para Frida fue mucho más que un hogar, fue también su lugar de creación. Así que queremos dividir esta exposición en diferentes núcleos que nos vayan hablando acerca de la importancia que tiene la Casa Azul en la obra de Frida Kahlo. Es un personaje muy complejo y muy completo también. Totalmente. Hay demasiadas facetas y todas coinciden en Frida Kahlo, justamente. Exactamente, y por supuesto que no queremos que todas las celebraciones solamente se concentren en julio, y dejaremos algunas para el final del año. Vamos a hacer una ofrenda maravillosa dedicada a Carlos Pellicer, que fue el primer museógrafo de esta casa, así que qué mejor momento que hacerle un homenaje en este 65 aniversario, y al final cerraremos con una cápsula del tiempo
donde invitaremos a nuestros visitantes, al personal que trabajamos aquí, a todas estas personas que son parte de la evolución del museo, para que todos construyamos una cápsula del tiempo y dejarla ahí unos 35 años para que a los 100 años veamos qué es lo que pensábamos que la Casa Azul tendría que ser en el futuro. Qué interesante, ¿eh? Todo esto realmente anima porque los jóvenes, digamos, ven a Frida como un emblema, es un estandarte para muchas cosas, para causas que tienen que ver con la ecología, para causas de las mujeres, que es un tema que se sigue repensando y yo creo que es la mejor manera de hacerlo desde el ámbito de la cultura y particularmente desde la Casa Azul. Tenemos que ir a un corte y regresamos aquí con la X en la frente. En 1937, ya habitada por Frida y Diego, la Casa Azul sufriría una reforma fundamental. Y todo esto debido a la llegada aquí de León Trotsky, quien tras su destierro permaneció aquí refugiado junto con su esposa un tiempo. Y es que los anfitriones decidieron, para mantenerlo más seguro, levantar los muros y tomar otras determinaciones precisamente para mantenerlo seguro de los continuos intentos de asesinato por parte del régimen de Stalin. Y precisamente vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Óscar Helguera nos cuenta del efecto Frida en todo el mundo a través de su reportaje. Y también Rodrigo Peredo nos invita a recorrer en Novedad de la Patria la Expo Frida Sin Fronteras desde Guadalajara. Esta Casa Azul fue también refugio y espacio de convivencia de Diego y Frida con importantísimos personajes de la política, la literatura y las artes, como una jovencísima Chabela Vargas, como Henry Moore, escultor británico, así como Nicholas Murray, fotógrafo amigo de Frida Kahlo, quien aquí la captó en imágenes interesantísimas cargadas de su esencia tan mexicana. Y justamente aquí, en la habitación de Frida Kahlo, usted puede conocer sus trajes típicos, tocados, rebozos y otras piezas importantes con las que la artista construyó ese personaje icónico del efecto Frida Kahlo, del cual nos habla nuestro compañero Óscar Helguera en el siguiente reportaje. Más allá de su obra, más allá de su vida social, más allá de ser la esposa de Diego, el famoso, Frida Kahlo es hoy un referente de México, un personaje que trascendió todo lo demás. En el mundo del arte, solo algunos artistas trascienden como personajes por encima de su obra. El sorprendente caso de Frida Kahlo es digno de analizarse como un fenómeno, sí, de identidad, pero sin duda también de mercado. Frida se convirtió en una celebridad que de pronto opaca su obra misma, el resultado provocado por el afortunado cruce de circunstancias y que podríamos llamar el efecto Frida. Por moda o por verdadero interés artístico, por ser un símbolo del feminismo, por empatía o por simple y llano gusto estético de su obra, la gente comenzó a consumir a Frida Kahlo en una infinidad de productos. Muñecas, bolsas, tenis, playeras, termos, tazas, monederos, etc. Incluso existe la Frida Kahlo Corporation. Hoy, Frida Kahlo es quizá la pintora mexicana más famosa del mundo. Su mito, apoyado con una biografía que ella misma comenzó a exponer a través de su obra, explayando su dolor físico y emocional. Mito reforzado con la imagen de una mujer traicionada pero que cobró revancha del marido infiel. Mito apoyado en la imagen de una mujer femenina y cuidada, educada pero fuerte, y que no se dejó maltratar. Frida es un símbolo del feminismo por mucho más que por sus cuadros, por ser una mujer que llegó lejos en el mundo de la pintura. Defensora del marxismo y de los derechos de los indígenas, participaba activamente en política, un rol que estaba asignado casi en exclusiva al género masculino en esa época. Fue una mujer libre y así lo reflejaba en sus obras. Habló abiertamente de sexualidad, aborto, lactancia o maternidad. Mito que alimentamos al presentar su vida en ballet, en teatro, en infinidad de libros, hablando de ella en radio y televisión. Nos guste o no, el personaje y su obra, hoy, este efecto Frida la coloca como figura de una época y forma parte ya de las imágenes representativas en el mundo de la mexicanidad. Ahora vamos a Novedad de la Patria con Rodrigo Peredo.
Frida Kahlo es sin duda una de las creadoras más representativas de la pintura en México. Con su obra trascendió fronteras y hoy la siguen admirando en diferentes partes del mundo. A pesar de la fama que tiene y la devoción que se le rinde, pocas veces nos detenemos realmente a analizar su vida personal, su lado más humano. El Museo de las Artes de Guadalajara propone un acercamiento único al artista que nos permite desmitificar su figura. Detrás de cada lienzo y pincelada existió una mujer que, como cualquier otra persona, enfermaba y sufría. Kahlo sin fronteras es una muestra donde la propia Frida nos narra su historia a través del dolor. Podemos encontrar esta parte de Frida humana, ¿no? En donde ella cuenta también cómo el arte la ayuda a sobrellevar todo este dolor en la última parte de su vida. Son cerca de 100 documentos que son fotografías, pero son cartas también, son páginas de los diarios de Frida, postales, además, libros de anatomía, radiografías y estudios médicos. A lo largo de la muestra tendremos contacto con el círculo familiar de la autora. Conoceremos algunos de los problemas económicos que tuvo, sus amistades, numerosos archivos dan cuenta también de su estadía en el American British Cowdray Hospital. La curaduría es principalmente de su sobrina nieta, Cristina Kahlo, hija de la hermana de Frida, de Cristina, y además intervienen también algunos otros agentes fotógrafos como Graciela Iturbide. La muestra se realiza en colaboración con el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo de la Ciudad de México. Se apoya del acervo fotográfico de Cristina Kahlo, pero también de una investigación del co-curador Javier Vázquez. Que fueron al Hospital ABC, en donde Frida pasó la última temporada de su vida, fueron 60 días, un año antes de morir, y en donde encontraron estos registros médicos que hicieron favor el hospital de abrirles el archivo para que ellos pudieran hacer esta documentación. Esta es la primera vez que se ve la exposición en México. Con anterioridad, se llevó a diferentes ciudades en Estados Unidos. Además de ser otra ventana hacia la vida del artista, es un testimonio histórico que documenta cómo eran los hospitales y los tratamientos médicos en la primera mitad del siglo XX. Kahlo sin fronteras se puede ver en el MUSA de Guadalajara hasta el 6 de agosto y después llegará al Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Continuamos en Con la X en la frente. Después de la pausa tendremos la segunda parte de la conversación con Perla Labarte, directora del Museo Casa Azul. Y más adelante, en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta de la paleta de colores de Frida Kahlo. Perla, tocaste un tópico que me interesa mucho, considerar a la Casa Azul no solamente como el lugar donde ella vivió, fue su taller literario, su taller pictórico, su taller literario, pues el punto de encuentro de muchas cosas. Totalmente. Esta Casa Azul, por supuesto que fue su hogar, porque aquí vivió desde que nace en 1907. Esta casa, en 1904 la familia Kahlo Calderón se viene a vivir a la casa. Entonces, al principio es el hogar de Frida, es el lugar donde pasa toda su infancia, donde pasa toda su juventud. Creo que es muy lindo recorrer la casa y pensarla como miembro de una familia de 4 hermanas, su papá, su mamá. Pero esa casa va evolucionando y va evolucionando con las personas que la habitan. Así que primero es una casa familiar y el jardín es el jardín de una casa de una familia, las habitaciones, pero poco a poco van cambiando y se vuelve la casa de una gran mujer y de una gran artista. ¿Cuándo Casada, cambian notoriamente? pues Frida se casa en 1929 con Diego y en ese momento van a vivir a Estados Unidos, a diferentes ciudades, pero Frida regresa siempre a la Casa Azul. Junto con Diego la transforman en una declaración ideológica de quiénes son, de qué es lo que les parece valioso, qué es lo que quieren mostrar. Así que entonces la casa es el hogar, pero también el lugar donde quieren recibir a sus amigos, donde Frida recibe a sus amigos, donde les muestra lo que a ella le parece valioso de México. Y por eso la casa adquiere este característico azul. Por eso este jardín se llena de piezas prehispánicas, de plantas endémicas. Por eso la casa también se llena de objetos de arte popular que se convierten en sus objetos de uso diario. Visitar la Casa Azul también permite entender la cotidianidad de Frida, cómo era su día a día. Los objetos que la acompañaron, algunos fueron regalos,
Entonces también nos permite entender las relaciones, los amigos que tenía Frida, porque esta Casa Azul fue un punto de encuentro, como lo mencionaste, pero sobre todo fue un lugar donde Frida se recuperó de este accidente que tuvo a los 18 años. Fue el lugar donde Frida tuvo tiempo para repensarse, para conocerse y más tarde para plasmarse, para pintarse a ella misma. Así que este lugar es también un taller, es un lugar de creación y tenemos parte del material artístico que ella utilizaba. Así que recorrer también el estudio es entender un poco de esta obra pictórica que desarrolló durante su vida. Nosotros aquí en el museo tenemos una colección de óleos que nos permiten entender la trayectoria de Frida, porque tenemos cuadros muy tempranos y el último firmado. Y entre tanto, algunos cuadros inconclusos que nos permiten ver cómo abordaba un lienzo, cómo entendía la pintura, cómo iba trabajando. Por eso creo que es tan valiosa la colección de óleos de la Casa Azul, porque permiten observar y entender una trayectoria. Bueno, además hay objetos que quedaron inmortalizados en la obra de Frida. Tenemos algún caballito de mimbre, algunos objetos que no solamente le ayudaron a pintar, como sus pinceles o sus pigmentos, también algunos de los objetos que quedaron plasmados eternamente en sus pinturas. Y también en las paredes de su casa. Pienso, por ejemplo, en los murales de piedra que su amigo Juan O'Gorman y Diego incrustaron aquí. Exacto, porque finalmente la casa tuvo diferentes transformaciones. Como platicábamos, primero fue una casa familiar, después le hicieron una ampliación donde Diego ideó esta parte del estudio de las recámaras de Frida con la ayuda de su amigo Juan O'Gorman. Hicieron la construcción y entonces también es muy lindo pensar esa interacción entre estos tres grandes, entre Diego, O'Gorman y Frida, pensando cómo es un espacio doméstico para la creación. Y creo que eso es muy lindo de ver en la parte hecha de piedra volcánica, que además recupera o sirve de experimentación para Diego, para después plasmarlo en el Museo Anahuacal y nuestro museo hermano, la maravillosa construcción que Diego hace para albergar su colección de arte prehispánico. La última pirámide construida. La última y la maravillosa pirámide de Diego Rivera. Hay una cosa que me gusta mucho de lo que estás hablando. Hablas mucho de objetos y los objetos te dan información contundente. No te construyen como los historiadores a veces una historia, a veces la acomodan un poquito a fuerza. Los objetos son como están. Completamente. Y mira, finalmente, antes de que Frida se muriera, eran objetos. Y hoy para nosotros son colecciones. Y como tú dices, estos objetos nos van contando diferentes cosas. Ahorita platicábamos de los enseres domésticos que nos hablan de su día a día. También tenemos una colección de libros que nos habla de los intereses que tenían Frida y Diego. Vienen además llenos de dedicatorias, así que nos permiten ver también esta relación que tenía con diferentes personalidades de la época. O hay algunos que están anotados o subrayados, así que nos permiten ver algunos de los temas que estaban trabajando en ese momento. Y de su entorno, porque finalmente toda biografía forma parte de un conglomerado de biografías que hacen una historia. Le tomas el pulso al país también a partir de un acercamiento. Totalmente. Esta es una casa museo que además de contarnos la historia de Frida y de todos los personajes que habitaron en ella, también nos platica un poco acerca de la primera mitad del siglo XX en México. Así que también entender el contexto en el que dos artistas muy influyentes de México idearon un espacio y lo llenaron de los objetos más valiosos para ellos. Que fue como un desplante en ese México que todavía tenía reverberaciones porfirianas que aspiraban a otros mundos enriquecidos de otra manera, vestirse como se vestía, adecuar la casa como la adecuaron, pintarla de este azul tan intenso, ha de haber sido toda una provocación. Completamente. Yo me imagino el momento en el que pintaron la casa de azul, debe haber sido todo un suceso en esta colonia, porque no era lo que estaba
de moda, no era el gusto de la época, y ellos construyeron junto con otros artistas, otros intelectuales, lo que sería valioso para nosotros en cuanto al arte mexicano. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues siempre invitarlos a recorrer este lugar, siempre invitarlos a profundizar en la obra de esta gran mexicana, de esta gran artista que sigue diciéndonos mucho y sigue diciéndonos mucho a diferentes públicos por diferentes razones. Pero creo que Frida Kahlo sigue siendo una figura de inspiración en México y en todo el mundo. Así que los invitamos a la Casa Azul a conocer un poco más de la historia, del universo, de la obra de Frida Kahlo. Gracias, Perla. La agradecida soy yo. Y seguimos aquí con la X en la frente. En 1926, Frida Kahlo hizo su primer autorretrato, lo que le permitió reflexionar en cuanto a su profesión, y eso hizo que creara su paleta de color. Cuando Kahlo comenzó a enamorarse del arte, decidió formar su propia paleta de color, que fue una base significativa en cada una de sus obras. Ella empieza a considerar una carrera artística, deja atrás la idea anterior que tenía de estudiar medicina y empieza a considerar una carrera en el arte. Los colores en la vida de Frida eran tan importantes como su propia obra, eran la luz y la expresión de sus propios sentimientos. Algunos especialistas la sitúan entre 1927 y 1929. Es una paleta donde Frida hace una experimentación de color y también de técnica. Cada una de sus obras tienen un sentimiento diferente basado en la representación de cada color para Frida Kahlo. El verde para Frida era el miedo, el azul marino distancia, el azul verdoso color de anuncios malos y buenos negocios. El amarillo, que para ella representa la locura, del azul, que nos preguntan mucho por qué la casa tiene muros azules. Y bueno, una de las respuestas podría ser lo que Frida escribe en su diario, que para ella el azul significa electricidad, pureza y amor. Frida Kahlo aborda cada lienzo con esta paleta de color, teniendo como prioridad el verde, el azul y el marrón. Llegamos al final del programa después de recordar el legado de Frida Kahlo. Legado que es toda una estela que sigue animando el mundo de la moda, del arte, la cultura, la historia y sobre la presencia de la mujer en el siglo XX y aún incluso en nuestros días. Frida Kahlo se ha convertido en un magneto que año con año, todos los días, atrae a miles de visitantes a conocer su estudio, a conocer su casa, la Casa Azul. Sin duda, Javier, porque hay que reconocer que Frida, quizás sin querer, conquistó al mundo y precisamente hoy nos sigue inspirando por ser una pionera del feminismo, una mujer emancipada en tiempos en donde esto no se imaginaba siquiera, además de ser un modelo del nacionalismo mexicano por el orgullo con el que portaba sus atuendos típicos. Nos vamos con este aroma maravilloso de Frida Kahlo, pero nosotros les invitamos la próxima semana, usted lo sabe, aquí, con la X en la frente.